Es decir, el COVID todavía no ha pasado. Y después de esto que hemos visto, sentimos que muchos, no solamente Caranavi, estamos relajados sobre este tema y sobre lo que podría venir. Ok, ya pasaron las elecciones, pasó ese momento, hay un poco más de tranquilidad, al menos en el país, pero debemos volver a hablar del COVID, algo con lo que hemos aprendido a convivir, parece ya cotidianidad, pero se dio cuenta que todavía puede matarnos. Hemos invitado esta mañana al exministro de Salud, el doctor Aníbal Cruz. Doctor Cruz, un gusto verlo después de todo este tema de las elecciones. Tenemos que volver a hablar en el tema del COVID. Un gusto saludarle y buen día para Fides. Muy buenos días, querido John. Muchas gracias por la entrevista. Un placer el poder compartir con Bolivia esta preocupación de lo que la pandemia ha hecho con nuestro país y lo que todavía puede proyectarse en el transcurso mientras no exista la famosa vacuna tan esperada. Mientras tanto, estamos viviendo otra vez experiencias en Europa, en Latinoamérica, estamos viendo números alarmantes y pues no podemos estar tranquilos y perder la calma, perder el cuidado y el respeto a esta pandemia que azotó al mundo. Doctor, usted tiene los números. Voy a pedir que nos los comparta, por favor. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo está el mundo? ¿Por qué todavía debe ser de nuestra preocupación el COVID? Mira, John, el COVID ha tenido un comportamiento muy especial. Hasta ahora sigue siendo una enfermedad que todavía seguimos aprendiendo de ella. Tenemos 5 fases importantes ya. Inicialmente teníamos una primera fase, la fase de la importación, cuando viene de Wuhan, viene a Europa, viene a Latinoamérica. Después tenemos la fase de transmisión, ¿no? La local, es que cuando el infectado que llegó transmite a la familia y estos se contagian. Viene la tercera fase, que es la transmisión comunitaria. Y posteriormente viene una otra fase, que es la fase de inmunización en rebaño, y después viene el reconfinamiento y el rebrote. O sea, estas fases, cada una tiene su característica y tiene su comportamiento en particular. Nosotros hemos estado siguiendo, no te olvides que yo actualmente todavía soy miembro de la Asociación Médica Mundial y además he estado asesorando a la Confederación Médica Latino-Iberoamericana y del Caribe. Y si podemos compartir en pantalla, por ejemplo, la diapositiva número 2 que todas semanalmente vemos, acá vamos a poder ver, querido John, el tema es muy importante cuando tú ves, por ejemplo, Argentina, que el día de ayer ha tenido 11.968 casos. Pero Bolivia está en una situación de 167 casos, estamos hablando en el 230 días de pandemia. Y lo que llama la atención son países como Francia, con 45.000 casos en un solo día, o Estados Unidos, que ha tenido ayer 80.458 nuevos casos. O sea, ¿de qué estamos hablando? No se ha ido la pandemia, no se ha ido la pandemia. Y en esta semana también debemos que tener en cuenta, John, el número de pacientes activos que tenemos en cada ciudad, en cada país. En este momento activos en la Argentina 171.000, en México 232.000, Estados Unidos 2.850.000. Si cada uno de estos activos contamina uno, ya puedes imaginarte la cantidad de contaminación. Pero también con alegría podemos decir, y en esto debemos tener una satisfacción, que muchas de las medidas que se han hecho en el país en el manejo de la pandemia nos han dado estos resultados, querido John. Cuando tú ves, por ejemplo, que Bolivia solamente para la fecha tiene 24.000 casos activos. Entonces, esta pandemia, si bien nos ha pescado al país sin equipamiento, sin los hospitales necesarios y sin el personal, Dios ha sido piadoso con nosotros y hemos podido de alguna manera sobrellevar con algunas políticas importantes que se han hecho y que te hago esta relación para pasar el contexto de Sudamérica. Mira, por ejemplo, Bolivia, con 11 millones de habitantes, solamente tenemos 140.779 pacientes infectados para ayer. Pero mira, Chile, 500.000, que tiene casi el doble de habitantes de nosotros, y tiene casi 5 veces más que nosotros.
Y esto es por medidas de la política, que lo decía yo cuando era ministro. O nos mata la pandemia o nos mata el hambre. Claro, déjeme sentir por lo menos un poquito de alegría. Estamos mejor, estamos mejor. ¿Es así lo que debemos sentir o no? Exactamente, exactamente. Yo puedo decir de que con un poco de alegría podemos decir de que no es que estamos mejor, sino que nos ha ido bien dentro de ese límite que hemos esperado. Si tú tienes la otra imagen que te decía, es muy importante comparar con China, por ejemplo, que tiene 1.386 millones y solamente China ha tenido 85,000 pacientes infectados y 4.634 muertos. Y si comparamos con Bolivia, Bolivia ha tenido el doble de pacientes infectados que China con solo 11 millones de habitantes y 8.627 fallecidos, o sea, el doble de China. Y si tú comparas Estados Unidos con China, tendrías que hablar 100 veces más. Perdón. Doctor, este dato es muy importante. Es decir, no veamos solamente las cifras, sino la densidad poblacional, la que tiene China y la que tiene Bolivia. Si comparamos densidades poblacionales versus el impacto del COVID, ¿Bolivia habría tenido mayor impacto en el COVID que China, doctor? Correcto. Si hablas por densidad poblacional, China solamente ha infectado el 0,0061% de su población. Bolivia ha infectado el 1,27% de su población. Sí, imagínate la cifra que tenemos. Y si hablamos en fallecidos, China ha fallecido el 0,000003% de su población y Bolivia el 0,078%. Si tú ves el contexto Francia, por ejemplo, en relación a la población que tiene, o ves Brasil en relación a la población que tiene, vemos este impacto, si bien ha sido significativo en nosotros, pero nosotros nos mantenemos en la media internacional. Lo que sí afecta mucho es la tasa de letalidad. Si ves en este cuadro, la tasa de letalidad de Bolivia ha llegado a 6,13, uno de los más altos en este cuadro, cuando China ha llegado a 5,40. Pero ahí, en esta fase que vamos a hablar del post-confinamiento, Francia, por ejemplo, tiene 3,19. Y si yo retrocedo 2 meses atrás, Francia estaba con 9,45% de tasa de letalidad. Es que, ¿qué es lo que ha pasado? Que en Francia se han muerto las personas de la tercera edad y las personas con enfermedades que se complicaban. Pero de un tiempo a esa parte ha continuado. Francia está con 1 millón de pacientes infectados para el día de hoy, 1,086,000. Pero la tasa de letalidad ha bajado porque los infectados, bueno, cuando hablemos del rebrote o esta segunda ola que se ha venido en Europa, vamos a poder analizar esto y por qué Francia baja en su tasa de letalidad y por qué nosotros todavía continuamos con números elevados en relación a la población. A ver, doctor Cruz, en las últimas horas, aquí, por ejemplo, en La Paz, se ha cerrado el centro COVID, ¿no es cierto? Acá exacto. En La Paz, quédate con este cuadro. Que ya ha pasado, etcétera, etcétera. Pero se mantiene el tema de la emergencia, pero se le da a la gente el sentimiento de que ya pueden salir a las calles, de que la cosa está mejor y demás. Y cuando me dice que en referencia a la tasa de letalidad, Bolivia está peor que China, se me acaba de hacer China la piel. Doctor Aníbal Cruz, China la piel. Me acaba de China la piel. O sea, a ver, ahora, ¿dónde estamos y qué vamos a hacer, doctor? A ver, quiero pensar en esa gente de Carnavi del país que no está con barbijo en las calles, por ejemplo. Mira este cuadro de interesante, es muy alentador, pero lo que voy a decir no es para que la gente le pierda el respeto a la pandemia. Bolivia ha entrado en la fase de la meseta, hemos pasado el pico, hemos tenido 2,000 casos inclusive en un solo día y toda esta situación. Para el día, o sea, yo hago la comparación del 18 de octubre a el 25 de octubre, a hoy. Yes. Y si tú te fijas, ya solamente... Ayer 25 de octubre, doctor. Hasta ayer 25 de octubre, sí, perdón. No, hemos tenido como 180 nuevos casos en toda una semana. O sea, un promedio de 144 casos por día y un fallecimiento, estoy hablando a nivel nacional, de 20 casos por día. ¿Ya? Y si tú agarras La Paz,
La anterior semana ha tenido 14 nuevos casos por día y 2 fallecidos por día. Entonces, ¿es esta confianza de necesariamente cerrar los centros COVID? Me pregunto yo. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Voy a volver a tomar la experiencia de China. China, en los últimos 2 meses, no ha tenido un solo fallecido. Y con los 1.386 millones de habitantes, está en un promedio de 112 pacientes por día infectados, casi igual que nosotros. ¿Y cuál es el éxito de China? Cuando estamos hablando que Estados Unidos ha tenido 70,000 pacientes en un solo día. El éxito de China es que ha roto la cadena de contagio. ¿Qué quiere decir? En este momento ya hay la liberación, ya están volviendo las escuelas, está volviendo todo, pero hay un centro de vigilancia que al primer caso positivo, pues se hace un encapsulamiento total de los contactos. Y para eso es importante, y mi recomendación a todas las autoridades sanitarias, no cerrar los centros COVID por lo menos hasta el próximo año. ¿Para qué? Para que si es que tenemos el rebrote, supongamos en La Paz, que ahora tiene un promedio de 14 pacientes por día, pues a esos 14 nuevos debería agarrar los contactos como en la primera vez, encapsularlos y aislarlos en los centros COVID y evitar de que nuevamente la enfermedad difunda. Esta es la forma como... Y nosotros tenemos una herramienta mágica que se ha hecho en el ministerio, es el índice de riesgo municipal. Y esto es a nivel nacional. Ese índice de riesgo municipal que se ha planificado, todas las alcaldías deberían, a través de su COE, tener un comportamiento y una orientación en base a eso. En base a esto podemos hacer una georreferencia en toda la población para saber qué barrio, qué pueblo, qué ciudad está corriendo el riesgo de una reinfección y un rebrote e inmediatamente actuar en forma zonificada y establecer de que tengamos el éxito. Yo quisiera, por último, por ejemplo, si hablamos de números, me puedas mostrar la diapositiva número 8. Muy bien, enseguida. La diapositiva número 8, ¿no? Bueno. Y en esta diapositiva número 8, querido John, ¿no? Nosotros vamos a poder observar algo muy importante de las proyecciones de aquí a una semana, de las proyecciones de 2 semanas y para el 29 de noviembre. Si tú ves, es muy interesante. Hoy día estamos con 139.710 pacientes infectados y 8.463 pacientes fallecidos. Y si tú ves, de aquí a una semana, en 7 días, solamente vamos a tener una incidencia con este índice de crecimiento de 1,000 pacientes, o sea, casi 100 pacientes por día. Está tomando en cuenta los cierres de campañas, lo que han sido las elecciones. ¿Está tomándose en cuenta, doctor Cruz? Estoy tomando en cuenta esta situación porque si vamos a tener un rebrote o se espera un rebrote, nosotros estamos hablando de que en unos 14 a 21 días vamos a tener la elevación de esta tasa de incidencia. ¿Por qué? Porque sería producto de estas concentraciones y esta situación anómala que hemos vivido por epidemiológica dentro de esta etapa eleccionaria, campañas y todo aquello, pero algo muy importante que debemos tomar en cuenta, querido John. Cuando hablamos de la tasa o del rebrote, ¿por qué Europa tiene el rebrote? Europa, en su primera fase de transmisión comunitaria, infecta a los adultos mayores y personas vulnerables con enfermedades metabólicas, toda esta situación. Y se mueren los viejitos, se mueren los pacientes de la tercera edad. En esta segunda ola, quienes se infectan, ya tenemos los datos, son la gente en edad productiva, de 20 a 55 años. ¿Por qué? Porque es la gente que ha salido a las calles, la gente que ha hecho la indisciplina, la gente que ha ido a los antros, que ha estado en fiestas y toda esta situación, que ahora se ha contaminado, pero es gente que se está recuperando por el tratamiento y además por las condiciones. Ya no son los ancianos o los pacientes de tercera edad que se han muerto. ¿Qué ocurre en nuestro país? En nuestro país, ya, si tú tomas en cuenta los anteriores números de la tasa de infección, por ejemplo, ¿no? Si tú ves en porcentaje la cantidad de gente por la densidad poblacional de Europa, es muy mínimo la gente que se ha contagiado y que se ha sensibilizado.
Al contrario, en Latinoamérica es una gran cantidad. Te pongo el ejemplo del Beni. Cuando hemos tenido la tasa del pico del Beni, prácticamente se decía que todo el departamento del Beni estaba casi infectado. Pero mentira, solamente habíamos llegado al 3 o 4% de la población. Lo mismo ha ocurrido en La Paz, lo mismo ha ocurrido en Santa Cruz. Y ahí te das cuenta en ese momento, en Pando, en toda la semana solamente ha tenido un caso y 0 fallecidos. Entonces, esta tasa que se va a dar en el rebrote, que sí, la Organización Mundial, la OPS, dice que en todos los países va a haber la segunda ola de acuerdo al comportamiento de la pandemia, no nos vamos a librar. Pero como hemos tenido un elevado número de gente sensibilizada, yo estimo de que no vamos a llegar más allá de un 20%. ¿Qué quiere decir? Si en el pico máximo estuvimos en 2,000 personas, seguramente en el pico máximo de la segunda ola vamos a tener hasta 400 infectados por día, o sea, 4 veces más el valor que estamos teniendo en esta etapa de meseta. Bien, eso no quiere decir que no sea grave, doctor. Eso no quiere decir que no sea grave. Es decir, ¿Sabes cualquier cosa podría cambiar el curso de estos datos. Cualquier otra irresponsabilidad podría cambiar el curso de estos datos. Yo te digo que es grave porque pese a haber salido al final de la playa con nado forzado, ¿no? Nosotros todavía no tenemos la infraestructura, no tenemos el equipamiento y no tenemos el personal suficiente para este segundo rebrote. Por tanto, si nosotros tenemos otra vez se van a colapsar los centros de salud y pues vamos a tener complicaciones y la mortalidad se va a elevar. Doctor, si tuviéramos que ponerle un titular, sería, ¿se viene el rebrote y será grave? ¿Así? Se viene el rebrote y si nosotros aflojamos lo que estamos haciendo, lo que hemos aprendido, las consecuencias de fallecimientos y de complicaciones que vamos a tener van a ser graves en el país. Por eso es de que la recomendación es de que la población no debe perder el respeto a la enfermedad y las autoridades deben prevenir. Puedo decir, nos estamos dando un respiro en la pandemia. Nosotros en ese respiro, en esa fase que tenemos todavía, que está siendo bondadosa la pandemia, debemos llevar todos los mecanismos para la contención que venga. Y esa es la recomendación para el ministerio, para las próximas autoridades que van a venir. No nos olvidemos que estamos hablando de que la posesión va a ser más o menos el 8 de noviembre, y para este 8 de noviembre vamos a estar con la pandemia y la nueva autoridad de salud que esté se va a encontrar en pleno pico y va a tener que saber responder en forma responsable y tomar en cuenta también de que la pandemia no es un problema político, es un problema de salud muy grave y lo más importante es cuidar la vida de nuestros compatriotas. Doctor Aníbal Cruz, tengo un minutito, por favor. ¿Se recomienda el reinicio de actividades a casi la normalidad o qué se recomienda? ¿Actividades de trabajo, actividades de recreación? ¿Qué le recomendaría usted a empresarios, a gerentes, a administradores, a dueños de negocios? Mira, estamos en la fase de desconfinamiento y estamos viendo que en muchas ciudades ya casi la vida es normal. La responsabilidad que debemos tener cada ciudadano es todo lo que hemos aprendido en cuanto a la pandemia. No descuidar el uso del barbijo, no descuidar el distanciamiento social. No, hemos visto, por ejemplo, hace poquito mostrabas tú las imágenes de Caranavi, de que la gente ya está sin barbijo. He visto la concentración en Laucaeñe, en el Chapare, donde festejan la victoria del MAS en las elecciones. Prácticamente solamente se lo ve Andrónico con barbijo y toda la población ya sin barbijo. Esto nos puede llevar a complicaciones graves. Y la recomendación es que los dirigentes, las autoridades, sigan insistiendo en el cuidado necesario, el lavado de manos constante y también evitar todavía las concentraciones. No recomiendo todavía volver al tema de lugares como estadios, como cines o como lugares donde van. Y en el tema de las clases presenciales, creo que hay un protocolo internacional que de alguna manera está permitiendo que en la educación escolar y universitaria se tengan los cuidados, por lo menos hasta que tengamos la vacuna.
La vacuna, calculo yo, en Bolivia y en Sudamérica va a estar a fines de diciembre o principios de enero. Y solamente va a haber de la disponibilidad del 3% para el personal que esté en primera línea, sanitarios y toda esta situación. Después habrá un 20%, estoy hablando de un cálculo internacional, no es una norma del ministerio, pero habrá un 20% posteriormente para las personas vulnerables y esto va a ir avanzando. Por eso que es muy importante tener lo que nosotros llamamos en medicina una expectación armada en lo que respecta a los recursos sanitarios que debemos tener. Doctor Aníbal Cruz, muchísimas gracias esta mañana por la entrevista en Fides. Le agradezco por estos tremendos datos que nos ha dado y a no descuidarse. Gracias, doctor. Un abrazo y que tenga un buen día. John, un saludo a todo el país y muchas gracias por darme la oportunidad de dirigirme a Bolivia para que nos cuidemos. Aprendamos a cuidarnos y aprendamos de que también a tolerar de que nos cuiden. Muchas gracias. Buenos días.